muros cortantes, muros divisorios o de simple cerramiento, muros de contención. Este contenido puede salir mucho en el examen, también nos va a servir para su trabajo práctico, entonces estén atentos para poder identificar ya ahora, entonces van a ir haciendo su trabajo. Generalidades. Cerramientos verticales, su función es el de separar los ambientes, tanto como exterior como del interior. Pueden tener una función estructural. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de estas paredes que están separando el exterior y esas paredes ya que están separando lo que sería el interior. Acá tenemos una imagen en la que se ven las paredes delimitando un espacio. Podemos identificar también de que ya tiene una estructura y también tenemos unos elementos que van a ser los vanos. Entonces acá se puede ver si simplemente en bruto ya está esta obra en la que se le está delimitando. Cerramientos verticales. Su objetivo es definir espacios, actuar como elemento estructural o simplemente de cerramiento. Esta definición se les tiene que entrar hacia tu cabeza, porque es algo que siempre se va a ir repitiendo. También el día de mañana ustedes tienen que hablar con palabras técnicas y ya no pueden decir la pared, sino que directamente ustedes cuando están viendo tienen que decir cerramiento vertical o muro o... Entonces, la idea es que ustedes acá aprendan también las definiciones. Muros de piedra en Machu Picchu. Anteriormente se utilizaban otro tipo de cerramientos, hoy en día usamos más lo que es mampostería, usamos elementos de hormigón, pero si vamos a ver el distrito anterior, existen los muros de piedra, también hoy en día se usan los muros de piedra como parte decorativa. Las paredes son levantadas a plomo y sus elementos van puestos a nivel, a modo de lograr una estabilidad perfecta. Esto tiene unos requerimientos para poder levantar un muro. No es que vos le puedes llamar a cualquier maestro de venir a cemento, porque tienen que llevar unos elementos, como dice acá, tiene que estar como a un nivel, tiene que estar bien nivelado y tiene que lograrse una estabilidad, digamos, para ese muro. Como se puede ver acá, se van encastrando, digamos, los bloques. Las paredes tienen que estar bien aplomadas, rectas y niveladas. Existe un nivel también que cada tanto sí hay que ir controlando si está bien nivelado o en todo caso hay que volver a hacer algo y también la plomada hay que verificar si está bien vertical. Acá se puede ver que está hablando el nivel de burbuja. Tenemos una regla en la que se puede visualizar con la burbuja a ver si está realmente nivelado ese muro. No quieren usar a veces los maestros albañiles, entonces hay que andar detrás para controlar esto. También existe la plomada tradicional, que es lo que vemos normalmente. Ahí se pueden ver en las imágenes a plomo, cuando vuela y cuando duerme. Normalmente cada tanto, si como les estoy diciendo, hay que controlar cada muro en cada sector a ver si está aplomado. Ahí tenemos los ejemplos de lo que se suele ver normalmente. Y después ya existe, ¿verdad? Hoy en día la plomada láser, que sería un nivel láser que colocas en un lugar bien equilibrado y a través del láser puedes visualizar si está bien aplomado o si le falta realmente. Este nivel láser se utiliza muchísimo para obras que tienen que ser perfectas, por ejemplo, para lo que es vidrio, para lo que son, después vamos a ver también otro tipo de obras. Los muros deben cumplir con ciertos requerimientos, como el de protección y confort. Protección contra las inclemencias del tiempo y confort como ventilación, luz y comunicación visual con el exterior. Como estoy diciendo, los muros, además de ser de simplemente cerramiento, también cumplen una función, como ven acá en este muro donde tenemos
También una comunicación visual con el exterior. Entonces, además de cumplir con un requerimiento de lo que es proteger y dejarnos bien tranquilamente, protegernos del clima, también, digamos, hace otra función que es como una comunicación. Esto sería un muro 0,15 de ladrillo laminado. Como pueden ver, se van encastrando, tiene un procedimiento también de colocar, digamos, la masa y se van colocando aplomadamente. Ahí se ve también que tiene el hilo que le va direccionando. Tanto la protección y el confort se logra con los materiales usados para la construcción de los mismos. Vamos a ir viendo los distintos tipos de materiales. Pueden ser mayoritariamente de ladrillo, puede ser mampostería. A través de eso vamos a ir logrando diferentes espacios de confort. Donde el espacio con los materiales que utilizamos son más fríos, algunos son más cálidos, más pasan al sol. Y en nuestro país, que usamos mucho el ladrillo, hay veces que también se suele hacer muros 0,20 o un poquito más, como para poder tener también una aislación térmica. Dependiendo de las dimensiones y de los materiales utilizados para la construcción del muro, lograremos que el hábitat funcione como un microclima que nos proteja de la contaminación y del entorno natural y urbano, logrando así una aislación térmica y acústica. Les estoy diciendo, gracias a que nosotros estamos en esta área, en este espacio, logramos tener, digamos, una aislación acústica de lo que ahora es el clima y también acústica de lo que está sucediendo en el exterior. Entonces, también nos protege, ¿verdad?, de la contaminación y todo el entorno. Entonces, está cumpliendo, digamos, una función este espacio a través de estos muros. Resumiendo, podemos decir que los cerramientos verticales tienen como función principal el de protegernos de las inclemencias del tiempo, temperatura, agua, viento, fluidos, etc. Entonces, los muros cumplen una función. La colocación del ladrillo. Según cómo se coloca el ladrillo al construir el muro, se lo denomina aparejo. Los aparejos más comunes son sardinel, soga y tizón, etc. En nuestros medios comúnmente llamamos como pared de 0,15, de 0,20, de 0,30, 45, 60, etc. Es lo que les estuve comunicando anteriormente. Tenemos muro de 0,15 que solemos utilizar como para cerramientos interiores. Cuando tenemos un lindero, aprendemos a utilizar el de 0,20, que en su proyecto se tiene que adecuar también. Hay veces que porque tenemos, por ejemplo, un sistema de cañerías de desagüe pluvial o de agua corriente, entonces utilizamos también de 0,20, dependiendo mucho de cada proyecto. Solemos utilizar muros 0,30 también con linderos, o a veces también pueden ser decorativos, y 45-60 más es por el tema estructural. Acá podemos diferenciar los diferentes tipos de aparejos. Tenemos allá el palomero, que es una en forma vertical. Tenemos el aparejo inglés. Tenemos aparejos en soga. Esto van a ver bien después en la presentación que se les pase. Sí, tienen que manejar lo que es cuando es de canto, cuando es de punta, tizón o de tabla. Eso sí, normalmente se les suele preguntar mucho. Y a la hora de construir se suele utilizar mucho estas palabras. Tenemos también ahí los diferentes encastres, los cruces de 30 a 15, normalmente los de 15 cómo se van encastrando. Acá podemos visualizar lo que comúnmente decimos muro 0,15, que se van encastrando uno en otro. Tiene una forma, o sea, como ven, son todos, digamos,
también, digamos, tenemos muro de 0,30 que le colocamos de forma horizontal el ladrillo, y de 45 y 60 que normalmente, como les dije, se suele utilizar más bien una estructura o como algo. Aparejo para un muro de 60. Podemos ver que se pone en forma horizontal y también se van encastrando uno con otro. La forma de cerrar pueden ser también en el medio mismo de 0,30 y en los costados de los. Ahí podemos ver una pared de 0,60. Normalmente suelen ser más estructural o decorativa, otro tipo de paredes. Se pueden ver un poco. A veces también se utilizan como masa, como para dar peso. Paredes, clasificación. Básicamente podemos clasificar los muros según la función. Están los muros portantes, muros divisorios y muros de contención. Esto es súper importante que ustedes con el tiempo vayan diferenciando. Después van a ir viendo ejemplos de lugares, qué tipo de muro es, si tiene una importancia estructural o si es simplemente cerramiento, o como puede ser también de contención, que solemos ver mucho para lo que es el sol. Muros portantes son muros que están destinados a soportar cargas, es decir, soportan cargas que les transmiten las vigas, las cubiertas, las bóvedas, etc. Estos muros resisten la acción del viento, lluvia y nieve. Imagínense, estos muros, además de estar soportando todo lo que son factores externos, como el viento, la lluvia, también tiene que estar soportando un peso que le está transmitiendo, digamos, la superficie de la cubierta. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo a diferenciar estos muros, como dije anteriormente, cuáles son los muros que son portantes y cuáles son de simplemente. Acá tenemos los factores externos que le llevan a los muros. Tenemos el sol, que sería el calor que en nuestro país durante mucho el calor de nuestros muros. Tenemos la lluvia y también que hay también veces que cuando vemos que el lado sur tenemos una lluvia muy fuerte en los muros que llegan a mojar todo, entonces siempre hay que impermeabilizar bien esos muros. Tenemos el viento. Si no tenemos un buen muro aplomado y con una buena estructura, también puede ser un peligro que con el viento puede empujar y echar. El enemigo principal puede ser el viento y agua realmente desde los muros. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta lo que vimos anteriormente, que tiene que estar bien aplomado y tiene que estar bien nivelado. También es importante el factor de estructura. Tenemos acá las flechitas que son las cargas, como vemos, del techo mismo, que hacen bajar, digamos, de la cumbrera, llegamos y pasamos al muro, digamos, las cargas. Entonces, acuérdense que todo peso que está arriba tiene que llegar, digamos, a algún lugar en el suelo, esas cargas, de alguna u otra forma. Entonces, esa es la forma de analizar realmente qué está sucediendo con esa estructura o con ese muro que es importante. Muros portantes. Bueno, tenemos acá un proceso de transferencia de cargas. Este análisis ustedes van a hacer toda la vida como arquitectos. Entonces tenemos un techo en el cual se transmiten las cargas a través de unos muros portantes y llegan a lo que es el cimiento corrido, o sea, zapata, o puede ser también cimiento corrido. Las cargas van desde la cubierta a través de las losas, pasan a las vigas, pasan a las cargas de fondo, y ahí se elementa lo que sería el peso propio del muro y llega a estas fuerzas externas que sería la parte exterior. Ahí acá estoy diciendo una advertencia que está prohibido usar este ladrillo para construir como muro portante. Aparecen para muros de ladrillo 0,30. Entonces la posición es colocar, digamos, en forma de punta y también en forma de... Una técnica es colocar un ladrillo en posición al otro en ancho. El ancho debería ser 0,25
Y normalmente los ladrillos hoy en día ya no vienen con la medida de 15 centímetros, sino que viene de 12. Entonces con el revoque en sí, ahí completamos con el 15 que llamamos normalmente. Muro importante. El espesor del muro se relaciona directamente con el peso que soportarán. Los materiales utilizados para la construcción de estos muros son el ladrillo macizo, piedra de hormigón armado, bloques de hormigón, también pueden ser de adobe, dependiendo del espesor y protección de la humedad. Acá tenemos muros portantes en una vivienda de 2 niveles. Tenemos una estructura también como una vía que le va transmitiendo el peso. Vamos a ir viendo también cómo se transmite con un techo de teja, un techo con una losa. Entonces van a ir analizando cuáles son los muros que van a transmitir esas cargas de la vivienda. Si tienen alguna duda hasta acá o no. Estos muros no soportan cargas más que las suyas propias, separan espacios y aíslan térmicamente y acústicamente. Los materiales utilizados usualmente son los ladrillos huecos, son los ladrillos macizos, madera y últimamente se está utilizando mucho el cartón y yeso prensado, que sería el duro. Estos muros, a pesar de que no soportan cargas más que el suyo propio, deben ser anclados a una estructura. Caso contrario, podría agrietarse o tumbarse. Entonces, estamos hablando de muros de simples cerramientos, igual ya tenemos una estructura bien marcada y simplemente es para cerrar el ambiente. Entonces, lo que necesitamos es que esto esté bien anclado a la estructura que se está realizando para que este muro le dé, digamos, que no se llegue a tumbar o no llegue a tener grietas. Un ejemplo, el muro que tenemos acá, tenemos una estructura ya de pilares con una estructura de una viga. Entonces, este muro ahí sería simplemente cerramiento para lo que sería el exterior. Normalmente anclamos también con unas varillas que van anclando para que le dé estabilidad a este muro. ¿Sí? Estos serían los muros de simple cerramiento. Como ven, ahí tenemos lo que son los pilares. Está bien estable, digamos, está bien aplomado, está bien nivelado y muchas veces suele dejar después para la carga del pilar para que pueda encastrarse con lo que es el muro. Entonces, ponerle que le ponen algunas varillas salientes, entonces cuando hacen el cargamento del pilar, hacen que sea también se le pueda encontrar a lo que es el muro. Muros no portantes. Tenemos ahí el famoso burlock que ahora se está utilizando mucho. Tenemos ahí en la siguiente imagen un muro que es simplemente decorativo, que cierra un ambiente con otro. Tenemos la colocación del burlock, también necesita un espacio donde se pueda anclar, que tiene que ser una pared, tiene que tener también una perfilería, a veces se encaja también con lo que es el techo. Entonces, sí o sí necesitamos una estructura para poder colocar. Ahí se puede ver en la siguiente imagen que es decorativa. Lo único que tiene que soportar es su carga de su peso propio. Entonces tenemos lo que es el muro, tenemos una nivelación y paso directo al cimiento. Los que son los del durlo normalmente no necesitan, digamos, una base, sino que más bien necesita una perfilería que pueda soportar ya. Falso muro estructural. Podemos, como les estuve mencionando anteriormente, tenemos una columna y dentro de la columna, o sea, dentro de lo que es la línea del muro, tenemos lo que sería la columna. Entonces hacemos como si fuera que se le hace como si fuera que es un falso muro, esa estructura que le está soportando al muro. Son los muros destinados a soportar cargas horizontales
estructurales. Los materiales usados para la construcción de este tipo de muros son la piedra, el hormigón y los ladrillos macizos y gaviones. Sería el muro de contención. Entonces, ¿qué significa? Como saben, muro de contención es porque está conteniendo algo, tiene otro, digamos, uso. Se suele utilizar mucho para lo que es la contención del suelo. Acá se puede ver de piedra bruta, que es lo que no se suele utilizar también en nuestro país. Y tiene un sistema constructivo. También tiene un cálculo, tiene una forma constructiva. Acá tenemos los muros de contención de gaviones, que suelen utilizar mucho en las costaneras. Son de piedras y se les va a envuelve, digamos, con una malla para que pueda filtrar lo que es el agua. Tiene también, digamos, un sistema de aislación, porque creo que están en la cola. Y sobre eso pues va lo que es la piedra. Entonces, ¿qué es la función de esto? Es soportar, digamos, ese suelo que está ahí para que no pueda pasar hacia el otro lado. Muro de contención de ladrillos. Tenemos lo que es la base, lo que es el ladrillo que va también. Tenemos cuando tenemos un suelo hacia el otro lado que está a más nivel, digamos, sí o sí necesitamos que ese suelo que está ahí llegue a pasar el agua que está conteniendo el suelo que tiene mayor nivel. Entonces, para eso se le coloca en la C, se coloca unos cañitos para que puedan pasar el agua al otro terreno y no les cree un peso mayor, digamos, a ese muro. Entonces, digamos que sigue corriendo el agua y no le va a querer tumbar a ese muro. Entonces, después tenemos el muro otra vez, tenemos muro y tenemos un remate. Entonces, los muros de contención también pueden ser de ladrillo. Ahí es cuando anteriormente les estuve mencionando de que existen los muros que son de 60, de 50 centímetros. Realmente la función es hacer estos muros de contención. Principales tipos de muro de contención. Tenemos muro a gravedad, tenemos muro hincado, muro a gravedad y armado, y tenemos muro de contención anclado. Creo que la clase anterior estuvimos hablando de esto. Tenemos un muro que se sostiene directamente a gravedad, tenemos un empuje horizontal del suelo y tenemos también, gracias a que está, digamos, bien con un buen peso, tenemos una carga horizontal. El muro hincado realmente sería mucho más fino. Tenemos un muro, puede ser de hormigón, llega a lo que es la superficie del cartón en el fondo y así hace que realmente se pueda soportar el muro del peso. Tenemos muro de gravedad o armado. Ahí ya utilizamos lo que sería el armado de varillas, y también tenemos lo que es ya un soporte que la parte de abajo. Esto se calcula realmente, después más adelante van a ir calculando el muro de contención y también no en esta cátedra creo, pero más adelante en estructuras. Y el muro de contención anclado se van anclando, digamos, por el suelo que tiene mayor nivel. Es lo que realmente es lo mejor que pueden hacer, pero tiene un costo mayor. Entonces, así no se suele hacer. Normalmente lo que se usa es muro de gravedad o muro de gravedad. Fisuras en un muro de ladrillo por asentamiento diferencial. Esto es lo que normalmente vemos muchísimo en los muros, que tienen, digamos, una fisura, y ahí es cuando te llaman esa arquitecta de qué le pasa a mi muro. Por suerte existe la materia de patología, en la cual ustedes van a ir analizando qué función, o sea, por qué situación está sucediendo eso. Entonces, muchas veces es porque no está anclada una estructura, o puede ser también por vibraciones. Hay muchas causas por las cuales pueden tener una fisura, pero en el procedimiento, o sea, por culpa del procedimiento también pueden tener una fisura, que como dije anteriormente, puede ser por no utilizar
En la próxima clase de nuestro examen, este tema todavía no va a entrar, esto va a entrar en la segunda etapa. Para la siguiente clase después del examen, van a estar trayendo los planos de sus proyectos grupales en una hoja tamaño A3. A partir de ahora, el trabajo práctico ya es individual. ¿Ok? O sea, ahora ustedes desarrollaron todo el proyecto, cada uno sabe cómo es el proyecto, y a partir de la clase, después del parcial, cada trabajo que se haga va a ser individual. Lo que yo pida lo tiene que traer todos. ¿Ok? Entonces, lo primero es en una hoja A3 en formato vertical. Ustedes tienen su lámina A3 y van a tener planta baja, planta alta. ¿Quedó claro? Y aquí abajo van a poner el nombre y apellido, confirma, grupo del cual viene y el número de la lámina. Esta va a ser la lámina 1. ¿Ok? Entonces, planta baja, planta alta. Saben que planta alta es con el terreno y planta baja es sin el terreno. Eso se mantiene. La escala en la que le van a entrar este dibujo ya es opcional. Solamente tiene que ver que entre su dibujo y que se entienda. No necesita estar acotado, no necesita tener equipamiento. Lo que vamos a usar son los muros de su planta. Por ejemplo, estos son los muros. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Está? Si tiene alero, no se tiene alero. ¿Está? Si hay alguna extensión, entonces se le pone esa extensión. Pero necesito eso en el siguiente. Yo quiero que hay igual en el grupo. Van a marcar en esas plantas lo que ustedes consideren que están soportando carga. Ya saben el concepto. ¿Cuándo es muro portante? ¿Cuándo es muro de cerramiento? O sea, llamamos muro portante a las paredes que soportan carga. Llamamos cerramiento a los muros que solamente están para definir un espacio, para diferenciar un espacio del otro, que no tiene carga, que soportan su propio peso. Eso es muro de cerramiento. Tengan ese concepto bien claro para poder desarrollar el tema. ¿Está? Supongamos que yo tengo que esto de cerramiento, o sea que es muro portante. Y esto que está en negro es solamente de cerramiento. Necesito que me marquen esto. ¿Con qué color? Para que todos sean iguales. Azul, muro portante. Naranja, muros no portantes o de cerramiento. Y verde, muros de convención. Si es que tienen. Lo ideal es que ya vayan viendo si es que en la parte de jardinería van a poner algún muro de contención para que ya sepan diferenciar lo que es un muro normal de un muro de contención. ¿Ok? ¿Entienden lo que van a traer? Bueno, entonces, a partir de ahora el trabajo es individual. Vuelvo a recalcar, traten
de pasarse toda la información del trabajo práctico, que cada integrante tenga el trabajo práctico, así como lo están entregando hoy. Entonces nos vienen con